Señor les bendiga. Hoy estamos, hermanos, 11 de abril del 2026. El título de la prédica se llama Conforme a como el Señor ordene. Oramos para continuar el servicio. Padre bendito, gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos y congregados en tu nombre. Señor mío, en este momento te pedimos, Señor, que seas tú hablando a través de tu Espíritu, Señor. Que seamos edificados, Señor, por tu palabra, Señor, y que tu Espíritu nos confronte, Padre. Y que lo que tú nos digas, Señor, sea hecho en nosotros, Padre, conforme a lo que tú nos hables, Padre, y que seamos siervos, Señor, obedientes a tu palabra. Señor, te agradecemos por todo, porque sabemos que tú estás con nosotros. Lo dejamos en tus manos, Señor, y que seas tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Como bien dice el título de la prédica, conforme a como el Señor ordene. Vamos a ver de que realmente cuán importante es acatar lo que el Señor ordene, y cuando nos está guiando a hacer algo y nos está ordenando, entonces las cosas se cumplen cuando nosotros obedecemos, en este caso, al pie de la letra cada indicación de parte del Señor. Y lo vamos a ver por toda la Biblia, en el cual que cuando uno obedece, no con el hecho de que por ser obediente, entonces yo merezco recibir la provisión y la bendición de Dios, sino que la consecuencia es como la siembra y cosecha, porque tú siembras y necesariamente va a cosechar, pones semillas y va a cosechar, es algo natural, tiene una recompensa en sí mismo porque eso es como una ley establecida. Entonces, en la obediencia al Señor hay un cumplimiento de la palabra. Miren qué dice la palabra aquí, déjenme esperar un momento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, de verso 24 para adelante, dice, el que, me, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la de mi Padre que me envió. Estas cosas he estado con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y os enseñará todo lo que yo he dicho. Cristo en este episodio nos dice, ¿no? De que él, bueno, él mencionaba siempre que yo no hago la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Yo hago lo que veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Entonces, Cristo tenía su voluntad rendida a hacer la voluntad del Padre y voluntariamente había decidido hacer aquello. Entonces, es la misma figura que por el cual el creyente también tiene que hacer. Entonces, si es que Cristo hubiese desistido de hacer algún punto en el plan de redención, en el cual era el personaje principal que iba a morir en el Calvario, él dejaba de hacer algo o no rendía su voluntad a hacer, seguir la estrategia del plan de redención, entonces no estaríamos aquí. Porque él había rendido toda su vida y cuando él creció, pues creció en obediencia, ¿no? Siempre se sometió al Padre. Entonces vemos de que realmente el Señor ha ordenado a que uno guarde su palabra y que obedezca cuando el Señor está guiando. Miren en el libro de Éxodo, espérenme un momento, lo tengo aquí. Cuando el Señor manda a Moisés, cuando le muestra la visión de lo que tenía que construirse en el Éxodo 25:40, dice, mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. El Señor le da temas puntuales de lo que tenía que construirse, ¿no? El arca va a ser así, va a ser revestida con oro, los querubines, y en cada cosa específica, con respecto a tabernáculo de la reunión y todo lo que estaba ordenando el Señor, dice, haz como ha sido visto, haz como ha sido visto, haz conforme ha sido visto en el monte, haz como se te ha mostrado en el monte, haz de tal forma, haz de esta forma. Entonces, Dios le daba específicamente cada detalle de lo que se tenía que hacer. Aunque posiblemente Moisés no entendiera de toda esta indumentaria propiamente de la liturgia del cual se iba a resolver ahí.
que todo esto era para comunión con el Señor, donde el tabernáculo iba a estar con ellos, iba a estar en tiendas. Entonces, el Señor había mandado específicamente de que cada cosa y cada punto que Él estaba indicando cómo se tenía que hacer, tenía que cumplirse de tal forma. O sea, no se podía saltear ni un punto, porque si no, trae consecuencia. Porque si algo uno obvia de lo que el Señor te manda, entonces, al final, en ese punto que uno no obedece, termina haciendo una voluntad en esa pequeña porción de lo que no obedeció, termina involucrando su propia voluntad. Entonces uno no se sigue el plan del cual el Señor estaba especificando que tenía que hacer alguien. Entonces uno se sale del panorama y te cambia toda la estructura por un simple hecho de no obedecer. Es que no es el hecho de que nuestra obediencia entonces somos merecedores del favor de Dios. Es porque merecemos el favor de Dios, es porque lo mereció Cristo y Cristo nos lo dio a nosotros. Entonces, se nos imputó aquello. Entonces Cristo fue obediente a tal punto de llegar a morir por nosotros. Entonces, de la misma forma, nosotros obedecemos para ciertas cosas que el Señor nos manda hacer. Ahora, que quede bien claro que cuando se dice obediencia no es en relación para sentir que realmente somos hijos de Dios, entonces tenemos que obedecer. Eso es sacrificio humano, ese es mérito propio. Me refiero es porque si el Señor va a hacer algo con sus hijos o en cada cosa específica con cada uno, hay ciertas cosas que el Señor le da como un plan o una estrategia de cómo llegar a lograr algo. Pero el creyente tiene que estar apercibido y saber que realmente el Señor está hablando y obedecer de acuerdo a aquello que le está diciendo. Miren este episodio que está en el libro de Génesis. A ver, aquí está. ¿Recuerdan de Jacob, de las ovejas listadas, en el cual el Señor le bendijo? Mira, a ver, voy a buscar el versículo que está en Génesis capítulo 30. Sí, mire, acá está. Un momento, espérenme. Ya, y sucedió que cuando Raquel hubo dado a luz a José, Raquel a José Jacob, dijo a Labán, que era su suegro, despídeme para que me vaya a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y a mis hijos por los cuales te he servido, y déjame ir, pues tú también sabes el servicio que te he prestado. Pero Labán le respondió, si ahora te he hallado gracia ante tus ojos, quédate conmigo, me ha dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por causa tuya. Labán estaba reconociendo que la bendición de que él había llegado a tener era por el favor de Dios que tenía para con Jacob y por extensión porque él había cobijado a Jacob. Entonces, la bendición y la provisión, el cual él se volvió una persona rica, es justamente por el favor de Dios. Y Jacob, Labán estaba reconociendo aquello, sabía que era así. Dice, y añadió, fíjame un salario y te lo daré, ¿no? Dice, ya, tú dime lo que quieres que te pague y yo te voy a dar. Mas él respondió, Jacob, tú sabes cómo te he servido y cómo le ha ido a tu ganado conmigo. ¿Por qué, por qué tenías poco antes que yo viniera y has aumentado hasta ser una multitud? Y el Señor te ha bendecido en todo lo que te he hecho y ahora, ¿cuánto proveerá yo también para mi propia casa? Y él respondió, ¿qué te daré? Y Jacob dijo, no me des nada, volveré a pastorear y a cuidar tu rebaño, y si tan solo haces esto por mí, déjame pasar por entre tu rebaño, hoy apartando de todas las ovejas moteadas y manchadas, y todos los corderos negros y las manchadas y moteadas de entre las cabras. Y esto será mi salario. Mi honradez responderá por mí,
y el día de mañana, cuando venga a ver acerca de mi salario, todo lo que no sea moteado y manchado entre las cabras y en negro entre los corderos, y es hallado conmigo, se considerará robado. O sea, si es que él toma algo como no había dicho como tenía que ser. Entonces, al final, eso sería tomado como si fuera robado. Entonces, conocemos el episodio que pasó. Entonces, parían de una forma como él había pedido. Mi salario va a ser de tal manera. Entonces, Labán aceptó, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo podía saber que realmente Labán y el propio Jacob, en términos humanos, cómo podían saber de que realmente ciertas ovejas iban a parir simplemente viendo unas listas o viendo estas varillas que sean de tal color? Entonces van a salir de tal forma solo con verlo. Es como decirte realmente, si tú viendo que está pasando un auto azul y tú dices, Señor, que ese auto ese azul sea una referencia de que realmente tú vas a hacer tal cosa en mí. Entonces, en términos humanos, esto vendría a ser como una locura. Pero realmente el Señor se vale de cosas como esas para que el Señor termine proveyendo a Jacob, para que termine con abundancia a Jacob, porque era para su casa, dice. Ahora le estaba pidiendo a Labán, ¿no? Vuelve, él quiere ya dejar de trabajar con su suegro, y entonces empezaba el momento en el cual Jacob tenía que ser bendecido. Entonces Jacob tomó las varas verdes de álamo y de almendro y de plátano y lo sacó tras las blancas de corteza descubiertas, así lo blanco de las balas, y colocó las balas que había descortezado delante de los rebaños y los canales de los, ¿qué se están muy chiquitas las letras. Ya, entonces vemos que realmente las cosas estaban dando como el Señor le había movido a Jacob que dijera de tal forma. El Señor estaba detrás de todo esto, porque el reconocimiento de esto hasta Labán lo había dicho, que por causa tuya Dios me ha prosperado. Entonces ahora era la causa de ser prosperado para Jacob. Y entonces el Señor se valió de esta situación. ¿Para qué? Para que sea prosperado su hijo. De aquí sale una pregunta en el momento. Es, ¿Jacob tuvo una visión con respecto a esto que tenía que hacer? ¿Jacob lo dijo simplemente de espontáneo que así tenía que ser? El registro bíblico no menciona de que le fue mostrado en una visión. No lo sé porque no lo veo en la escritura. Si fuera el caso, si fuera así, o si fuera el caso que fue simplemente algo espontáneo que lo dijo, de alguna u otra forma hubo una aprobación de parte de Dios. Y si había una aprobación de parte de Dios para que sea bendecido de esa forma, entonces ahí estaba la forma en la cual tenía que ser. Cuando Jacob pone las varillas listadas y entonces comienza a darse las cosas como tenía que pasar, entonces Jacob estaba siendo bendecido y él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él no podía hacer que realmente cuando llega el tiempo de apareamiento, él no puede hacer nada para saber qué va a salir, si va a salir manchadas o no. Eso no está en las manos de él, no puede. La parte de la obediencia a Jacob simplemente es lo que él dijo, cómo quería que sea su sueldo. Y el Señor, como dice que todas las cosas obran para bien, para los que aman a Dios, entonces se estaba cumpliendo aquello. Se estaba dando, Dios le estaba proveyendo bajo esta forma. Bajo esta forma estaba proveyendo. Entonces Jacob estaba haciendo la voluntad de Dios. En este episodio, que no encontramos explícitamente que el Señor diga, y el Señor le mandó que esto haga Jacob. Pero sabemos de que el Señor estaba en todo este asunto porque vemos el resultado de la provisión de Jacob. Entonces, cuando el Señor manda hacer algo, no necesariamente lo haces y por tu obediencia Dios te tiene que bendecir. Porque en la obediencia se está dando la estrategia de cómo se tienen que cumplir las cosas.
Quiero que vean este episodio también en el libro, en el Evangelio de Juan. Espérenme un momento. Está acá. Juan 21. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar en Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo. Y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Entonces le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada. Recuerda que son pescadores de hombres, o sea, conocen bien su trabajo. No pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían quién era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Le respondieron no, y les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Pesaba un montón. Habían tratado de pescar toda la noche y no habían pescado nada. Pero Cristo les dijo, tiren la derecha. Simplemente la obediencia en este caso era la estrategia. ¿Cuál fue? Tira tu red a la derecha. Algo sencillo. Claro, la pregunta que podría salir en el momento es, pues, es que toda la noche han estado haciendo y que alguien te diga que es para el otro lado, pues exactamente fue eso. La obediencia a cómo el Señor ordene es lo que da el resultado. No porque la obediencia me tiene que dar como salario la provisión, sino que en la obediencia se va manifestando todo esto para que se vaya dando las cosas. Es que necesita uno alinearse en obedecer como el Señor ordena, porque por ahí va la cosa, que es muy distinto a que yo obedezco y por ende me tiene que dar. ¿Por qué? Porque me he ganado el favor por mi obediencia. Y ese es el corazón equivocado, el corazón errado. Ese es el corazón que no recibe el favor de Dios, que recibe el favor de su esfuerzo. Y como lo ha alcanzado por el esfuerzo, no hay ninguna gloria para Dios en eso. Pero en el favor de Dios, en la obediencia, el Señor obra de una forma en la cual uno puede creer de que es imposible que suceda de esta forma. Por ejemplo, ¿no? En este caso, ellos habían pescado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Y Cristo simplemente les dijo, tiren la red hacia la derecha. Y ¡pum! Tiraron las redes y ya no podían sacarlos porque era muy difícil. Habían peces grandes y pesaba mucho. Entonces, el Señor le dio una estrategia a los que saben pescar y los que pescan de noche y los que son conocedores del tema, les dio una clase de algo de humildad y sencillez. Tira para el otro lado. Ahora, y si no hubiesen obedecido, y si, ¿qué nos va a decir si toda la noche hemos estado en esto? Simplemente no hubiesen sacado nada. Porque cuando obedecieron y tiraron a la derecha, automáticamente estaba en ese sitio listo para ser recogido. Nada más. Tenía que ser recogido, pero ahí donde encaja perfectamente la obediencia del creyente. Entonces, muchas veces no vamos a encontrar algún mandamiento explícito para cada cosa particular. Pero, volviendo a lo que los versículos que mencioné inicialmente, en Juan 14:25 dice, a ver, espérenme un momento de nuevo, está aquí. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre me enviará a mí, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Ahí está.
Aquí se abre un gran paréntesis en el cual dice, Él les enseñará todas las cosas. Por ende, si no hay nada en el cual encuentres un mandamiento explícito, pero tienes el Espíritu de Dios que te enseña todas las cosas, en el cual ahí se apertura y el Señor habla. Y ahí es donde hay una orden, hay, ¿cómo se llama? Una obediencia a la orden de Dios que está dando a través del Espíritu. A veces pasa de que realmente el Señor nos puede mandar a hacer algo que parece totalmente descabellado, pero está dentro de su propósito y ese es el plan en el cual el Señor le está mandando. Cuando ellos conquistaron Jericó, fue una estrategia totalmente rara, militarmente hablando, para poder hacer que caigan los muros, ¿no? Solo daban vueltas, tocaban el shofar y de repente, en el momento determinado del último punto de la estrategia, ¡brum! Los muros se desploman de arriba a abajo. Ahora, ¿había algo que tenían que obedecer? Por supuesto, lo que el Señor estaba diciendo, vas por ahí, de la vuelta. Y así, tenían que seguir lo que el Señor le había mandado y después las cosas simplemente pasaron porque tenían que pasar. ¿Por qué? Porque en esa forma como el Señor está ordenando que se hagan las cosas, es exactamente el lugar perfecto y exacto como va a pasar. Ahora, y esto es muy distinto al que obedece para querer alcanzar el favor de Dios. Es que él obedece, el creyente, hijo de Dios, obedece porque ya alcanzó el favor de Dios. Por ende es obediente. Y obedece porque ama a su Señor. Entonces, como él ama a su Señor, él puede obedecer. Él quiere obedecer. Y como dice en el libro de Juan, el Espíritu les enseñará todas las cosas. Y cuando sean tomados, fueran llevados a prisión y no sepan qué decir, no se preocupen, porque Él les enseñará qué deben de decir. Es que el creyente, hijo de Dios, realmente es obediente. Y en este paréntesis donde dice que Él les enseñará todas las cosas, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, entonces es ahí donde uno tiene que estar prestando oídos cuando el Señor está hablando. Y esto es aplicable para todas nuestras cosas que uno haga en la vida, en trabajo, salud, eh, familiar, en general. Hay cada cosa puntual para cada cosa y cuando uno se sale de lo que el Señor manda, trae consecuencias. Y la gracia de Dios que nos cubre, a veces no llegamos a alcanzar la cosecha de la siembra, pero sí hay una consecuencia, que pierdes el tiempo dilatando en algo que debes de recibir. Por ejemplo, ¿se recuerda en el caso de este profeta de Judá, en el cual el Señor lo mandó y ya me olvidé el nombre de este general, no me acuerdo, en el cual extendió la mano y la mano se le secó y entonces le oró, pero el Señor le había ordenado a este profeta, ¿sabes qué? No te quedes a comer ahí, no vuelves por tal lugar. Y él tenía que seguir simplemente lo que el Señor le había mandado. No se tenía que salir del plan del cual ya estaba ordenado directamente por el Señor. Él desobedeció porque le habló un antiguo profeta con engaño y se quedó a cenar con él. Y automáticamente el Señor habló en ese momento a través de ese antiguo profeta. Por cuanto desobedeciste al Señor, ¿qué pasó? Terminó siendo asesinado por unos leones. Y ahí vemos un hombre de Dios encomendado con el poder de Dios para poder decir a esta persona cuando extendió su mano que se seque y entonces pasó eso. Miren, vindicado por Dios porque era profeta y entonces al final considerando de que realmente, bueno, por cuanto este ha sido un antiguo profeta, entonces yo le voy a hacer caso. Ciertamente que lo había sido, pero él ya tenía una palabra inicial, que no se quedara.
No se puede desestimar un mandamiento en primera instancia que dada por Dios, porque después escuchamos a alguien que viene de Dios que ahora le ha dicho esto. Porque si hay algo que dijo en primera instancia, entonces ese era el plan en el cual se tenía que ceñir uno para que las cosas se encaminaran bien. Ahora, ¿eso quiere decir de que le va a pasar a uno lo mismo que profeta? No, pero lo que sí quiere decir es que realmente como enseñanza queda, de que realmente cuando el Señor nos manda a hacer algo y el Señor ya dijo cómo se va a hacer, entonces simplemente nosotros nos ceñimos a aquello que el Señor nos ha ordenado y no nos salimos de aquello. Porque no podemos estar cavilando entre una cosa y otra cosa por aquí. Entonces, pues en esta enseñanza el Señor me dijo esto, pero en la otra ya se me dijo esto y en otra, entonces no tenemos nada claro, porque cada cosa tiene un tiempo. La barca era necesario como medio de salvación para el tiempo de Noé, pero la barca no era necesario para los tiempos de Cristo. Tenían al Mesías, como no lo es para este momento. ¿Me entienden? Como el maná era más que suficiente para el momento en el cual estaban en el desierto, y después que salieron de ahí, el maná ya no. Tenían que ceñirse a cada ordenanza por el Señor. Y es más, ¿no? El maná lo podían comer un día, no podían guardar de un día para otra. Esa era la forma que el Señor había ordenado. Entonces, te ceñías a aquello. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Es porque el Señor no quiere que nadie pueda ahorrar alimento? Es que detrás de todo eso hay algo que el Señor guarda y que si bien es cierto, a veces no conocemos el plan completo, pero sí podemos obedecerlo. No es necesario saber todo, la doctrina perfecta y completa para poder obedecer a Dios. Por supuesto que no. Y posiblemente cuando uno vaya a la presencia del Señor, muchos habrán partido o han partido sin conocer la doctrina de la deidad y muchas cosas que el Señor reveló, pero sí obedecieron al Señor, porque en lo poco me eres fiel y en lo mucho te pondré. Conforme como el Señor ordene. Y como el Señor ordene es aplicado para cada cosa de nuestra vida. En cada petición de algo que has hecho o has entregado al Señor y el Señor te da la respuesta. Y si te da a primera instancia exclusivamente a ti porque tú se lo pediste, el consejo como segunda opción, aún sea de un creyente, no necesariamente va a ser la correcta. Porque el consejo de hombre es un consejo, pero el consejo en primera instancia de parte del Señor es una ordenanza y mandamiento. Esa es la que no se debe desestimar. Pero dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Claro, porque en ese entonces necesitaban consejeros, pero cuando tienes el Espíritu de Dios que el Señor te muestra directamente y sabes que el Señor te habló ya en ese punto, no lo puedes desestimar y poner a multitud de consejeros, porque ya tienes el Espíritu que te lleva a toda verdad y Él es el que te revela todas las cosas. Entonces el tema está en estar en sintonía con el Espíritu del Señor que nos muestra las cosas y que nos dice a nosotros que somos hijos de Dios. Como que buscar al Señor fuera, pero el Espíritu está morando dentro de uno. Dios tiene alimento en su palabra, en enseñanzas. Dios tiene palabra hasta puede por sueños o circunstancias, o hablándote a ti desde el fondo. El Señor tiene sus formas. El tema está en saber identificar cuando es la voz de Dios. Entonces, cuando sabe que la voz de Dios, hay algo que queda ahí. El hermano Branham, al inicio, cuando la voz del Señor le hablaba, cuando parecía ese torbellino, cuando él quería fumar, ¿se acuerdan cuando era desde niño y corría, se asustaba?
Eso le quedó grabado. No entendía y hasta se asustaba. Lógico, cualquiera se podría asustar. O cuando el Señor se presentaba un ángel, le decía, no temáis. Claro, este cuerpo va a haber una circunstancia de esas, se puede asustar. O cuando se presentó delante de todos, de repente apareció, le dijo, no temáis. Es que posiblemente no podamos entender muchas cosas en en su plenitud para poder saber todo el panorama. Pero es que no es necesario. Si es que el Señor lo muestra, gloria a Dios. Pero sí podemos obedecer. Sí podemos rendir nuestra voluntad y dejar de que sea el Señor quien ordene y que nosotros simplemente sigamos los pasos que el Señor ha ordenado para cada cosa específica. Y como les menciono, en primera instancia está la respuesta primera, la que da el Señor. Y si hay consejos parecidos, los tomas, pero la obediencia no es al consejo del hombre, no es al consejo, es a la ordenanza de Dios, que es muy distinto. Porque en un consejo está la posibilidad de tomarlo o aceptarlo o no aceptarlo. Lo puedes escuchar, pero al fin y al cabo, cuando uno pide un consejo, es tomas el consejo, terminas ejecutando una acción en relación al consejo, o bien para seguirlo o bien para no seguirlo. Pero en relación al Señor, nunca están como consejo, están como una ordenanza, porque están como una verdad. Entonces, como está como una verdad, esto es cumplido. Esto ya se da por sentado que viene a cumplimiento. No, el Señor no le dijo, bueno, te sugiero a, a Moisés, te sugiero que lo hagas de tal manera. ¿Qué dices tú, Moisés? No funciona así. Hazlo conforme a lo que el Señor te ha mandado o lo que tú has visto en el monte. Punto. Hazlo conforme a lo que el Señor te dijo en tal cosa. Tenías que ir para ese sitio porque tenías que ver un tema por aquí y el Señor te mostró que es ahí. Hazlo conforme el Señor te ha mostrado y ve por ese lado. El Señor siempre va a estar hablando a su pueblo. Y el tema es que su pueblo tiene que estar presto a escuchar lo que el Señor está hablando.